El ángel de la muerte infantil. Imagina dejar a tu hijo recién nacido en manos de una enfermera, una profesional, una cuidadora, una figura de confianza. ¿Qué harías si esa enfermera fuera en realidad un ángel de la muerte? ¿Qué harías si su amor por salvar niños fuera eclipsado por un deseo morboso de verlos morir, solo para luego jugar a ser la heroína? Esta es la historia de Jenene Jones, una enfermera que sembró el horror en los hospitales infantiles de Texas y cuyas víctimas, en su mayoría, ni siquiera supieron hablar para defenderse. Jenene Ann Jones nació el 13 de julio de 1950 en San Antonio, Texas. Fue adoptada por una familia acomodada. Su padre adoptivo, un exitoso dueño de una empresa de construcción, le dio una vida estable y sin privaciones. Desde fuera, la infancia de Jenene parecía normal. Pero algo en su interior se torcía silenciosamente. Desde pequeña era propensa a llamar la atención. Le gustaba estar en el centro, ser notada, incluso si eso significaba mentir o manipular. Más adelante, sus profesores notaban un comportamiento peculiar, una mezcla entre necesidad extrema de afecto y una inclinación por actuar como víctima. Tras graduarse de la secundaria, Jenene se casó a los 18 años. Fue un matrimonio corto. Luego estudió para ser enfermera vocacional y obtuvo su licencia en 1977. Era una época en que Texas enfrentaba una severa escasez de personal médico, lo que permitió que personas con una formación mínima pudieran trabajar en áreas críticas, incluso pediatría. En 1977, Jenene fue contratada en el Centro Médico del Condado de Bexar en San Antonio, Texas, en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y desde el primer momento su comportamiento llamó la atención. A primera vista parecía una enfermera entregada. Siempre estaba dispuesta a cubrir turnos. No tenía problema en lidiar con pacientes críticos y mostraba un entusiasmo inquietante por situaciones de emergencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Niños que estaban estables colapsaban repentinamente. Bebés que habían ingresado por afecciones menores sufrían ataques cardíacos sin razón aparente. Y lo más perturbador, esto solo pasaba cuando Jenene estaba de turno. La tasa de mortalidad infantil en la unidad se disparó. De pronto, la UCIP se convirtió en un lugar de pesadilla para padres y médicos. En solo un año murieron más de 20 niños bajo el cuidado de Jenene. Pero como muchos en la comunidad médica se negaban a creer que una enfermera pudiera ser responsable, los incidentes eran atribuidos a fallos médicos, diagnósticos complejos o simplemente mala suerte. Lo que nadie sabía entonces es que Jenene sufría de un trastorno psicológico conocido como síndrome de Munchausen por poder. Este trastorno implica inducir síntomas en otros, generalmente niños o personas vulnerables, para obtener atención, simpatía o incluso reconocimiento como héroe. Para Jenene, no había mayor gratificación que ver a un niño colapsar y luego salvarlo en una dramática reanimación. Pero no todos los niños sobrevivían. De hecho, la mayoría no lo hacía. Un caso ejemplar fue el de Chelsea McClellan, una bebé saludable que fue llevada a consulta rutinaria. Poco después de que Jenene le administrara una inyección, comenzó a convulsionar violentamente. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió en el camino. La causa oficial, complicaciones inesperadas. Pero la verdad era mucho más oscura. Algunos médicos comenzaron a sospechar. La doctora Kathleen Holland, directora del área pediátrica, estaba alarmada por la creciente mortalidad infantil. Ordenó revisar las historias clínicas, los medicamentos administrados y los horarios de las muertes. La correlación era innegable. Jenene siempre estaba cerca. Se llegó al punto en que la dirección del hospital tomó una decisión increíblemente irresponsable. Trasladaron a Jenene a otro hospital en lugar de denunciarla. ¿La razón? Temían represalias legales y mediáticas. Así fue como Jenene terminó trabajando en la clínica pediátrica de Kerrville, una pequeña ciudad de Texas, en 1982. Y fue allí donde cometió su crimen más atroz. Chelsea McClellan tenía solo 15 meses. Era una niña sana, alegre, sin historial médico preocupante. Su madre la llevó a una consulta rutinaria. Jenene le administró lo que decía ser una vacuna. En minutos, Chelsea entró en paro respiratorio. Murió antes de llegar al hospital. Pero esta vez no pasaría desapercibido. El doctor que supervisaba a Jenene en Kerrville, el doctor Alfredo Calafut, notó inconsistencias en los registros. La sustancia administrada no coincidía con los síntomas. Se abrió una investigación interna.
Y finalmente, después de años de sospechas, alguien denunció a Jeanine Jones ante las autoridades. Mientras se investigaba el caso, el hospital del condado de Bexar hizo algo desconcertante. Ordenó destruir más de 9,000 historiales médicos infantiles. La excusa oficial fue liberar espacio de almacenamiento. Pero muchos creen que fue una acción deliberada para evitar que se descubrieran más crímenes relacionados con Jeanine. Esta destrucción masiva de evidencia dejó a cientos de familias sin respuestas. Niños que habían muerto sin razón aparente nunca tendrían justicia. Sin embargo, el caso de Chelsea fue suficiente para llevar a juicio a la enfermera. En 1984, Jeanine Jones fue juzgada por el asesinato de Chelsea McClellan. La fiscalía presentó pruebas devastadoras. La bebé había recibido una inyección de succinilcolina, un relajante muscular que paraliza los músculos respiratorios. Es una droga que desaparece rápidamente del cuerpo, lo que dificulta su detección post-mortem. Pero esta vez los expertos forenses llegaron a tiempo. Las pruebas indicaron que Jeanine había usado la droga para provocar un colapso respiratorio, sabiendo que no habría rastro al hacer la autopsia. El jurado no tardó en emitir su veredicto. Culpable. Fue condenada a 99 años de prisión por el asesinato de Chelsea y posteriormente recibió una sentencia adicional de 60 años por intento de asesinato de otro niño, Rolando Santos. Aunque solo fue condenada formalmente por una muerte, se estima que Jeanine Jones pudo haber matado entre 60 y 70 niños durante su carrera como enfermera. Lo más perturbador es que jamás mostró arrepentimiento. En entrevistas posteriores dijo cosas como: "No todos pueden vivir, alguien tiene que morir". Una frase escalofriante que retrata su mente distorsionada. No buscaba dinero, no buscaba venganza, solo deseaba atención, validación y el poder supremo de decidir quién vivía y quién no. Por increíble que parezca, en Texas existía una ley que reducía la pena automáticamente después de 30 años, incluso para crímenes atroces. Esto significaba que Jeanine podía ser liberada en el año 2018. La noticia provocó indignación a nivel nacional. Activistas, familias de víctimas y medios de comunicación comenzaron a presionar a las autoridades. En respuesta, los fiscales reabrieron antiguos casos, ahora con nuevas técnicas forenses. En 2017, Jeanine fue imputada nuevamente por 5 asesinatos adicionales. A cambio de no enfrentar la pena de muerte, se declaró culpable en 2020 y recibió sentencia de cadena perpetua. El caso de Jeanine Jones dejó una cicatriz permanente en la medicina estadounidense. Se implementaron nuevos protocolos para el uso y registro de medicamentos en unidades pediátricas. Se reforzaron las leyes de denuncia obligatoria. Y lo más importante, se revisaron miles de muertes infantiles para asegurarse de que no hubiera otro ángel de la muerte oculto entre batas blancas. Hoy, Jeanine Jones tiene más de 70 años. Permanece encerrada en una prisión del estado de Texas. Sus crímenes ya forman parte de los anales más oscuros de la historia médica de Estados Unidos. Y su historia sirve como advertencia brutal. Incluso los que juran proteger la vida pueden ser los que siembren la muerte. Hay asesinos que matan con cuchillos, otros con pistolas, pero los más peligrosos lo hacen con una sonrisa, una bata blanca y una jeringa en la mano. Jeanine Jones no fue solo una enfermera, fue un ángel de la muerte. Y los ecos de su legado aún resuenan en los pasillos silenciosos de los hospitales infantiles. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible. ¿Qué opinas tú?